Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y he venido a bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Josué en el capítulo 1, versículo 8. Dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hemos estado hablando durante esta semana acerca de aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y en estos días hemos estado hablando de que la voz de Dios se manifiesta en la naturaleza cuando nosotros somos capaces de prestarle atención un poco a la naturaleza para que Dios nos hable. Hemos hablado también de que Jesús nos mostró un ejemplo cuando dijo: mira las aves de los cielos. Hemos visto varios ejemplos de lo que dice la palabra cuando hace referencia de algo de la naturaleza y hace referencia para hablarnos a nosotros, como cuando dice la palabra del Señor el salmista, cuando dice: mira cómo crecen los cedros en el Líbano. También cuando la palabra de Dios dice que nosotros los justos somos como la palmera que va creciendo hasta que el día es perfecto. Y hay muchos más textos que afirman estas cosas. Hemos venido hablando acerca de la voz escrita de Dios, que es el fundamento de la voz de Dios. El fundamento de la voz de Dios está en la palabra de Dios. Y por eso, al leer este pasaje, nos estamos dando cuenta de algo. Nos estamos dando cuenta que dice en el pasaje que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la ley y que debemos aprender a meditar en él de día y de noche. Ya hemos hablado acerca de cómo es la voz de Dios, que es una voz que habla a nuestro interior, pero el interior al que me refiero cuando habla Dios a nosotros se refiere a nuestro espíritu. Recordemos que desde un principio estuvimos hablando desde la introducción que cuando Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice la palabra que ellos imprimieron el ADN en nosotros, el sistema por el cual nosotros nos podíamos comunicar con Dios. Al igual Él es Padre, Hijo y Espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y me llama mucho la atención que la palabra de Dios nos muestra a nosotros que cuando Dios nos habla a través de la Escritura, nosotros realmente podemos escuchar la voz de Dios detrás de la palabra. Yo de manera personal les voy a contar hoy de pronto algunas de las experiencias que he tenido al escuchar la voz de Dios en mi interior, al escuchar la voz de Dios de manera personal en mi oración, y también al escuchar la voz de Dios cuando de pronto he estado adorando a Dios o alabando a Dios en la iglesia. Y me llama mucho la atención, y les recuerdo lo que les comenté en el video anterior: si la palabra de Dios es la voz de Dios para nosotros, entre más nos llenemos de la palabra de Dios, más la voz de Dios saldrá en nosotros, se manifestará en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, según lo que dice la palabra de Dios, no solamente vas a meditar en la palabra de Dios, en el libro de la ley, dice: meditarás de día y de noche para que guardes todo lo que en él está escrito. Al nosotros guardar la palabra de Dios dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro espíritu, esa palabra es la voz de Dios que va a salir a nosotros cuando viene un problema difícil. Cuando viene un momento difícil en nuestra vida, lo que sale dentro de nosotros es la voz de la palabra de Dios. Es la voz de Dios a través de la palabra. Cuando si estamos pasando por una tribulación y estamos orando, porque yo sé que en algún momento al estar orando has estado orando y se vienen enseguida a tu mente, vienen versículos. Y estás orando y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. También cuando estamos orando, el Señor nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, eso que viene a nuestra mente es la voz de Dios en la cual nosotros nos estamos alimentando. Entre más nos alimentemos de la palabra de Dios, más claramente podemos escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Esa voz interior que nosotros escuchamos, ¿a dónde habla? Habla a nuestro espíritu.
la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y quiero que le prestemos atención a este pasaje, como lo dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, la palabra de Dios es viva. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva? Que puedes leer de tiempo en tiempo, puedes leer el mismo pasaje y Dios te habla de una manera diferente, de una manera particular, conforme a la necesidad de cada momento o de cada tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído en la palabra del Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Y en un momento Dios puede hablarte con ese versículo hoy, y después pasará un tiempo cuando estés pasando por problemas y saldrá de ti esa voz que te recuerda el Salmo 91 y Dios te hablará de otra forma conforme a la situación que estás atravesando en el momento. Esa es la voz escrita de Dios que sale de nosotros. ¿Pero de dónde sale? De nuestro espíritu. Por eso hay que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Es de nuestro espíritu. Mira lo que dice aquí el pasaje de Hebreo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos permite entrar en el mundo espiritual a hablar con nuestro Padre. Y cuando nuestro Padre Celestial nos habla es a nuestro espíritu. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante, Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Dios no habla a nuestra carne, Dios no habla a nuestra alma, Dios habla a nuestro espíritu. ¿Sabes? Una de las cosas que he estudiado y analizado en la palabra es que Dios todo el tiempo no habla audiblemente. En muchas de las ocasiones que nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios le habló a alguien, fue que le habló a su mente, habló a su mente, no a su espíritu, pero no específicamente le habló audiblemente. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que yo te mostraré, no había un testigo ocular que pudiera demostrar que Dios le habló audiblemente a Abraham. Pero sí hay unos pasajes en la palabra donde Dios habló audiblemente. Cuando Dios le habló audiblemente a Moisés en la zarza, ¿cómo nosotros sabemos que Dios le habló audiblemente a Moisés? Por la reacción de Moisés. Dice que cuando él escuchó la voz de Dios, dice que tuvo miedo y se tapó el rostro. Escuchó audiblemente la voz de Dios. Jesús también nos muestra que Dios habló cuando Jesús estaba bautizando. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando venía después del bautizo, hubo una manifestación. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios habló audiblemente? Porque habían testigos oculares, estaban los discípulos y cada uno de ellos escuchó esa voz que habló desde el cielo audiblemente, y cada uno de ellos lo plasmó en el Evangelio. En Mateo, Marcos y Lucas y Juan plasmaron esa experiencia que tuvieron al escuchar la voz audible de Dios. Otro pasaje que habla acerca de la voz audible de Dios, cuando iba Saulo de Tarso, dice la escritura que iba respirando amenazas y muerte, iba a buscar a los discípulos que hablaban en el nombre de Jesús, y cuando iba de camino dice que se le apareció una luz, se le aparece una luz y la luz tumba al caballo y escucha una voz que le habla desde el cielo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo nos damos cuenta que fue audiblemente la voz de Jesús en ese momento? Porque los que iban con Saulo escucharon la voz. Entonces, si nosotros analizamos en la palabra, Dios no habla audiblemente todo el tiempo. Les voy a contar una experiencia, unas experiencias ya para terminar, porque sé que este tema es bastante amplio. Esto tiene, como quien dice, mucha tela que cortar acerca de la voz de Dios. Yo conocí a una hermana, escuchó que la voz de Dios era como estruendo de muchas aguas.
leyó en la palabra de Dios que es como estruendo de muchas aguas y escuchó que la voz de Dios era como fuertes trompetas. Y ella empezó a pedirle a Dios que quería que Dios le hablara con esa voz audible, que le hablara con esa voz audible, que esa voz que es como estruendo de muchas aguas. Yo aquí imaginándome que el estruendo de muchas aguas es como cuando viene un río desbordado, cuando viene un río de piedras que viene una creciente y se escucha ese zumbido de esas aguas que vienen arrastrando piedras, árboles. Eso es lo que me puedo yo imaginar. Pero entonces esta hermana se metió con Dios y empezó a pedirle al Señor, dame la oportunidad de escucharte, yo quiero escucharte, yo quiero escucharte. Mis amados hermanos, escuchó la voz de Dios que le dijo, yo soy. Y esa experiencia que tuvo esa hermana la dejó 15 días sorda, porque escuchó la voz de Dios como ese estruendo de muchas aguas. Después de 15 días fueron al médico y tenía los tímpanos inflamados porque había escuchado la voz de Dios audiblemente. Y la voz de Dios que escuchó le dijo dice que ella no sabe cómo describir eso, pero que ella entendió que era la voz de Dios como estruendo de agua, que le dijo, yo soy, le dijo la voz. Entonces, mis amados hermanos, Dios habla audiblemente, Dios habla a nuestro espíritu, Dios nos habla a través de la naturaleza, pero el fundamento de toda esa voz está en la palabra de Dios. Entonces, esta es la continuación de su voz escrita. Su voz es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero ella dan testimonio de mí. O sea, Jesús es la palabra de Dios que vino a mostrarnos el ejemplo aquí en esta tierra. Jesús es la palabra viva y eficaz en nosotros. Mi amado amigo que me escuchas, te invito en este día que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador y que puedas realmente entender que la voz de Dios es lo primordial, es lo principal en nuestra vida. Y para que tú puedas escuchar esa voz de Dios, debes aceptar a Jesús en tu corazón y pedirle que hable a tu espíritu, que hable a tu interior, que de pronto en algunas ocasiones has escuchado ese susurro de la voz de Dios, pero cuando aceptas a Jesús y tomas su palabra como un fundamento, podrás escucharle claramente. Te voy a pedir el favor que repitas estas palabras después de mí y después yo voy a orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias en este día por darme tu palabra. Te pido que me perdones, que perdones mis pecados si en algún momento he fallado en este día. Te pido, Señor, que me limpies. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre Santo, que toda persona que va a escuchar, Señor, este mensaje en cualquier momento, Padre Celestial, te pido, Dios, que le apasiones con escuchar tu voz, que le apasiones con escuchar tu voz a través de la Escritura, a través de la palabra, Señor. Y yo sé que a medida que vayan leyendo la palabra, Señor, tú te has de manifestar en las otras formas en que tú te comunicas con nosotros. Señor, te doy muchas gracias y te pido en este día que bendigas a todo aquel que escucha este mensaje, que seas tú hablándole a su espíritu, Señor, y que ellos puedan entender, Padre Celestial, que tu voz es lo primordial, que tu voz, Señor, con una palabra tuya, como dijo aquel centurión, en una palabra tuya bastará, Señor, para sanarme. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiará la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.